Hola chicos, vamos a empezar a estudiar el equilibrio líquido-líquido para mezclas miscibles ideal y real. Vamos a comenzar viendo que el equilibrio líquido-líquido lo podemos separar tanto como para un equilibrio ideal, donde la mezcla va a ser miscible totalmente y se va a trabajar como una ponderación, como vimos en la parte del equilibrio gas-gas, donde teníamos una mezcla perfecta. Y vamos a tener también el equilibrio líquido-líquido no ideal, que lo vamos a tener miscible, pero vamos a empezar a trabajar con las propiedades molares parciales que nos van a dar esa contribución de mezclado. Vamos a ver más adelante cuando tenemos componentes parcialmente miscibles y cuando son inmiscibles, como miramos acá, que tenemos separaciones de agua y aceite. En esta parte, como va a ser de una sola fase, nos vamos a centrar prácticamente en las partes que son miscible ideal y miscible real, no ideal o real. Entonces vamos a ver que cuando los componentes son miscibles ideales, vamos a ver que todas sus propiedades intensivas, como ser el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía, las podemos ponderar, como hemos aprendido idealmente en otros cursos, obteniendo las tablas y gráficas termodinámicas de datos experimentales de las propiedades puras y las ponderamos asumiendo que ese mezclado es perfecto y no hay ninguna contribución del mezclado en el componente, donde una simple ponderación por peso en la parte miscible ideal nos va a dar la propiedad de mezclado. Ahora, cuando nosotros tenemos una disolución miscible real, puede ser el caso que nosotros combinamos 100 mililitros de agua más 100 mililitros de etanol y nosotros esperaríamos que esos volúmenes fueran aditivos y que nos dieran 200 mililitros de la mezcla etanol-agua, cuando nos damos cuenta que el volumen que vamos a obtener es de 193 mililitros. Es decir, que no estamos obteniendo la cantidad aditiva porque no estamos prácticamente teniendo en cuenta el mezclado que genera una contribución. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que yo no voy a poder ponderar prácticamente mis propiedades intensivas, ya que la forma molecular de la sustancia o sus fuerzas intermoleculares ayudan que éstas se modifiquen cuando entran en contacto de la mezcla. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos a ver nosotros, si yo quisiese sacar el volumen de esto, yo tengo, lógicamente, mi masa por volumen específico del agua, la masa del agua por el volumen específico del agua, más mi masa de etanol por el volumen específico de etanol, prácticamente yo estoy sacando como tuviera volumen de etanol, puro y volumen de agua puro. Y estos dos volúmenes sumarlos y que me da el volumen total de mezcla. Lo que estoy diciendo que no es cierto solo así, ya que en este componente, si yo mando a dividir a ambos lados por el volumen total de la mezcla, o la masa total, digamos, agua más etanol, lo que me va a ir saliendo acá son fracciones, que es lo que nosotros teníamos acá en consideración de moles, que nosotros prácticamente podemos decir que teníamos n moles totales de la mezcla por el volumen específico de la mezcla es igual a moles de agua entre volumen específico de agua pura más moles de etanol, volumen específico de etanol puro. Entonces, si yo mando a dividir a todo esto, si mi mezcla fuese ideal, vamos a ver que las fracciones mol, respectivamente de su propiedad intensiva, van a ser ¿qué? Van a ser ponderables, como lo que estoy haciendo acá. Pero nosotros vamos a ver que en el equilibrio líquido-líquido de las disoluciones miscibles reales esto no se da,
por el mezclado que genera una contribución. Y por eso podemos decir que la definición anterior que teníamos de volumen de mezcla o de entalpía de mezcla, etcétera, etcétera, se ve afectado por la forma molecular de las sustancias o sus fuerzas intermoleculares. Ahora, a nivel matemático esto es lo que sucede, pero a nivel físico lo que vamos a ver es que las moléculas, como ser las de los alcoholes, que conocemos el etanol, y como sabemos la de agua, ellas pueden tener, como ellas generan un dipolo, una carga parcial positiva, una carga parcial negativa, y generan, bueno, he escrito mal el dipolo, es hacia la carga negativa. Y acá también vamos a tener un dipolo, carga negativa, carga positiva. Vamos a ver que estos dipolos pueden ir generando ¿qué? Enlaces de hidrógeno. Esos enlaces de hidrógeno lo que van a generar es una contracción de la propiedad, tanto de energía. Ya sabemos que romper esas propiedades, esas fuerzas intermoleculares o esa sujeción de la sustancia modifican la cantidad de energía o la generación de energía interna que tienen ellos para poder hacer un calentamiento, un enfriamiento o generar estos cálculos de volumen. Vamos a ver que esa contracción por la fuerza intermolecular o la forma molecular de la sustancia, al no generar un procedimiento de compactación, va a generar una contribución del mezclado que va a modificar esta ecuación. Si analizamos entonces el diferencial total, en este caso específico del volumen, vamos a ver que vamos a encontrar que la sumatoria de la derivada parcial de el volumen con respecto a los moles de cada uno de los componentes nos va a generar ahora una tercera relación a lo que nosotros le vamos a llamar propiedad molar parcial del componente I, como lo tenemos acá. Esa propiedad molar parcial en sí va a ser la propiedad intensiva de la sustancia. ¿Y a qué me refiero con esto? En vez de utilizar las propiedades de las sustancias puras, nosotros vamos a utilizar las propiedades molares parciales de los componentes, miren, de los componentes I, ya que estos ya van a tener la contribución de mezclado. ¿Y qué contribución de mezclado? A una presión y temperatura constante, una contribución de mezclado con las iésimas componentes que tengamos en la disolución. Es decir, si tenemos una disolución de agua, etanol y metanol, van a ser 3 componentes y a cada una le vamos a calcular una propiedad molar parcial, que esa va a ser ahora su propiedad, como ella contribuye o no al mezclado de esos 3 componentes. Entonces, en un método general, nosotros vamos a poner una denotación que tenemos en el libro de Abbott, Smith y Bagnes, que tenemos que M es la propiedad de disolución, es decir, la propiedad total. MI, con una barra arriba, es la propiedad molar parcial del componente. Y MI sin barra arriba es la propiedad de la especie pura. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de esta y esta? Esta es la especie pura que ya hemos conocido y esta lo único es que va a venir modificada prácticamente con la contribución de mezclado que va a dar o no dentro de esa disolución. Entonces vamos a tener que por definición una propiedad molar parcial la vamos a poder calcular como la parcial, miren, la derivada parcial de la composición de mezcla, es decir, de la propiedad de disolución con respecto a la cantidad de sustancia a una presión y temperatura constante. Vamos a ver que al igual que la propiedad para mezclas miscibles ideales, podemos calcular esa propiedad total de mezcla haciendo una ponderación, pero ya no de las sustancias puras, sino que de las propiedades molares parciales. Y una ecuación importante también es la ecuación de Gibbs-Duhem, que lo que nos dice prácticamente es que si tenemos a una determinada temperatura y presión, si fijamos estas dos, haciendo estos diferenciales 0, vamos a ver que esto se vuelve igual a 0. Entonces la ecuación de Gibbs-Duhem dice, si la sumatoria de XY diferencial de la propiedad molar parcial es igual a 0,
Entonces dice de que las diferencias, o es decir, la variabilidad de una propiedad molar parcial no es independiente a la otra. Es decir, tenemos un componente binario, x de m1 más x2, diferencial de la propiedad molar parcial 2 igual a 0. Igual a 0 porque la t y la p son constantes. Entonces, estos diferenciales se vuelven 0. Entonces, si digamos, mi propiedad molar parcial aumenta para el caso de la componente 1, entonces para que Gibbs-Duhem, la ecuación de Gibbs-Duhem, siempre se cumpla, esta tiene que disminuir en esa proporción que esta aumenta para que se mantenga la igualdad. Es decir, que la variabilidad de una componente molar parcial afecta a las demás. Es decir, no es independiente en su variación. Entonces vamos a ver para una disolución binaria que tenemos nuestra definición con sumabilidad, que la propiedad de mezcla va a ser igual a la ponderación de la fracción molar, miren, fracción molar por cada una de las propiedades molares parciales. Y sabemos que de la ecuación de Gibbs-Duhem se cumple la siguiente variabilidad siempre que tengamos temperatura y presión constante. Nosotros también sabemos que x1 más x2 es igual a 1. Entonces, si hacemos la diferencial de este utilizando la derivada como operador, nosotros vamos a tener que de x1 más de x2, las fracciones son igual a 0, las variaciones de las fracciones son igual a 0. Y es lo mismo que estoy explicando en Gibbs-Duhem. Si una de las fracciones aumenta, la otra disminuye para generar una igualdad en 1. Y acá es lo mismo que se respeta, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la diferencial de la propiedad molar, vamos a tener que, utilizando la derivada como operador, x1, propiedad molar parcial, más la derivada de x2 por la propiedad molar parcial de 2. Entonces, como tenemos una multiplicación, podemos utilizar regla de la cadena para calcular esto, que nos quedaría x1 derivada de m1 parcial molar más parcial molar 1 por la derivada de x1 más x2, la derivada parcial molar de 2 de la propiedad x2 más propiedad molar parcial de 2 por dx2. Entonces, si nosotros sabemos que en Gibbs-Duhem esto siempre va a ser 0, si yo agrupo prácticamente a esta parte de la ecuación con esta parte de la ecuación, eso se me hace 0, teniendo que la diferencial de m igual a molar parcial de 1 de x1 más parcial molar de 2 de x2 es igual a la derivada o a la variación de la propiedad de mezcla. Y si nosotros usamos esta definición que ha salido de la definición de fracción molar, vamos a saber que de x1 es igual a menos de x2. Entonces, prácticamente nuestra ecuación va a quedar como dm entre dx1 igual a molar parcial 1 menos molar parcial 2. Si hacemos eso. Entonces, al tener esto, utilizando siempre la regla de sumabilidad y la ecuación de Gibbs-Duhem, nosotros tenemos cómo podemos calcular las propiedades molares parciales en una mezcla binaria, donde va a ser igual a la propiedad de mezcla en la fracción molar que andamos buscando. Prácticamente, nosotros, esta fracción molar está definida en el problema y tenemos que hacer el cálculo de esta pendiente. Entonces, ¿cómo podemos calcular esa pendiente? La pendiente la podemos calcular con tabla o gráfica de propiedades de mezcla y con diferencias finitas. Es decir, si nosotros tenemos una tabla donde nos dice esta es la entalpía de mezcla cuando una mezcla agua-etanol, que lo podemos encontrar en el Perry, agua-etanol, encontramos a 0.1 de etanol en fracción molar,
o en fracción masa, 0.2, y así sucesivamente, y encontramos la propiedad molar de mezcla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con diferencias finitas, es decir, que tomar dos puntos cerca del punto de mezcla y obtenemos esta derivada finita con la tabla o gráfica. O podemos tener una función polinómica de la propiedad de mezcla, es decir, que nos diga la propiedad de mezcla se comporta como A, X1 más B, X2 menos C, X1. Ya sabemos que X2 la vamos a poder cambiar como 1 menos X1 para que toda esta queda como una función de X1, donde A, B, C son constantes y yo puedo hacer la derivada de M con respecto a X1. Entonces, ¿por qué es importante eso? Si nosotros tenemos una gráfica, miren, prácticamente de todas las propiedades de mezcla, miren, tenemos fracción de etanol, de todas las propiedades de mezcla, hasta etanol, 100% etanol y 0% etanol, que acá tenemos el volumen específico del agua y acá tendríamos el volumen específico del etanol. Entonces, en todo esto podemos graficar este volumen de mezcla y si miramos, si yo calculo en un punto, digamos que acá, punto 5 para etanol, yo lo que tengo es una recta pendiente, miren, una recta pendiente de esta curva y este punto sería mi punto de mezcla. Entonces, ¿qué se puede ver acá? Si nosotros miramos, yo tengo punto 5, pero yo no puedo decir que ese 1 punto ha salido un volumen de mezcla de 1.07, podemos decir, centímetro cúbico entre gramos. No podemos decir que este va a ser solo la ponderación de los volúmenes de las composiciones, miren, de las composiciones puras, ya que el puro de etanol, miren cuánto es lo que mide, está por arriba de 1.25 y en ese punto el volumen molar parcial de etanol está por debajo del puro, por la contribución del mezclado, como lo podemos ver en esta gráfica. Vamos a ver que estos son los volúmenes molares parciales, dependiendo de qué, dependiendo de cada una de las composiciones de mezcla. Entonces, si vimos allá, teníamos 0.5 y vamos a ver que miren que la molar parcial con la sustancia pura, es decir, M con MI con MI pleca, tienen una diferencia y esa diferencia está dada por la contribución al mezclado que tenemos acá. Por lo tanto, para una disolución miscible real, donde sabemos que va a haber una contribución de mezclado, nosotros tenemos que la magnitud de mezcla, y la voy a poner como M, va a ser la sumatoria de las fracciones molares por su respectiva propiedad molar parcial, que ya vimos que la podemos calcular con estas ecuaciones. Y esta es para una mezcla que es real, ¿va? Y para una mezcla que es ideal, vamos a decir que la propiedad de mezcla se puede calcular con la sumatoria de X por cada una de las propiedades no molares parciales, sino que la propiedad pura del componente. Ahora, ¿cómo vamos a decir si es real o no es real? Yo lo decía al inicio, y eso va a venir prácticamente por esto, por la forma y las fuerzas intermoleculares. Nosotros vamos a ver sustancias como octano y heptano, que lo que tienen como fuerzas intermoleculares son fuerzas de ¿qué? Fuerzas de dispersión. Ya fuerzas de dispersión no me van a generar una contribución tan fuerte de mezclado como los enlaces de hidrógeno o como tener dos compuestos que no sean de la misma familia orgánica o no de la misma familia inorgánica.